Cordero hoy nos da la oportunidad de poder ser eternos, de poder abrir esa puerta, Señor, y poder estar contigo por una eternidad. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida, y te pedimos, Señor, que la palabra que tú traigas en esta noche sea de edificación para nuestras vidas y que podamos evidenciarla, Señor, en lo exterior para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Regalen un aplauso al Señor, por favor. Amados hermanos, habíamos estado ministrando un tema por las últimas, considero, 2 semanas, concerniente a lo que es la autoridad. Le pusimos el nombre a ese tema, conociendo la autoridad. Porque es necesario, amado hermano, que nosotros como iglesia vayamos conociendo, oiga muy bien, algunos poderes. Porque en la realidad el Señor nos ha dado poderes. Al menos eso es lo que dice la palabra cuando está hablando y los poderes del siglo venidero. Porque, hermano, usted debe saber que hay guerras que se van a ir desarrollando en el caminar como cristianos. Y son guerras espirituales. Algunas guerras las vamos a tener que pelear, hermano, congregacionalmente. Hay otras guerras que las vamos a pelear familiarmente, y hay otras guerras que las vamos a pelear individualmente, y cada una de ellas se va a ir, hermano, de alguna manera dando o intensificando conforme nosotros vamos subiendo de nivel. Porque, hermano, definitivamente usted no viene a la iglesia solo para sentarse, hermano, porque nosotros no somos religiosos. Porque la religiosidad lo que hace es que nos quedemos en una estatura en la cual no podemos crecer. Por eso el evangelio no es una religión, sino es una relación. Y la relación tiene que ver en comunicación. Por eso la comunicación, hermano, dentro del lugar santo era increíble. Usted sabe muy bien que en el lugar santo estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo había una mesa que se llamaba la mesa de la proposición. Y esa mesa tenía pan, tenía alimento. También estaban los utensilios, hermano, que se necesitaban para servir. Entonces, esa mesa es una figura de compartir. Es una figura de poder, hermano, relacionarnos con el Señor. Porque el Señor no es solamente un Dios que es lejano, sino que es un Dios, oiga esto, que está en usted. A ver, déjeme decirlo otra vez. Es un Dios que está en usted. Bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor. Dale el aplauso al Señor. Déselo fuerte, por favor, así aprovechamos a despertarle. Pero una de las cosas, ya hemos hablado de esto, que el Espíritu de Cristo debe de morar en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es el que va a ir terminando esa obra. Pero el Espíritu de Cristo, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único verdadero Salvador, eso es lo que nosotros le llamamos un parto gemelar. Bueno, eso es doctrina, no voy a entrar ahorita ahí. Pero es importante que nosotros vayamos reconociendo la autoridad que debe de tener un cristiano. Pero hay diferentes autoridades, tampoco voy a hablar sobre ellas, porque nos tomará un tiempo. Pero ya estuvimos hablando varias cosas, hermanos, que nos han llevado ahí. Entonces, nos habíamos quedado en lo que era la figura de la autoridad, que estuvimos hablando sobre la vara. Usted sabe muy bien que uno de los temores, hermanos, que tenía Moisés era regresar a Egipto, porque él había salido de Egipto. Había salido de Egipto porque usted sabe muy bien que había matado, hermano, a un egipcio. Y eso lo conllevó a que huyera y a que estuviera 40 años. Mire qué interesante. Pastoreando ovejas, pero no eran ovejas de él. Eran ovejas de su suegro. Entonces usted sabe muy bien las facetas de Moisés. 40 años estuvo con los egipcios. Se estuvo preparando, hermano, el conocimiento de la Universidad de Egipto. Era tremendo. Luego 40 años
como pastor de ovejas. Y luego 40 años como libertador, como profeta. Entonces, hermanos, los niveles de Moisés definitivamente marcaron algo. Pero su inicio comienza con una vara. Y ahí es donde nosotros empezamos, hermano, a desarrollar lo que era el tema de la autoridad, porque definitivamente el que tiene autoridad tiene vara. Y el que tiene vara va a hacer señales. Ahora ya vamos a ir viendo estas señales, porque las señales son muy importantes. Porque todo, hermano, lo que aconteció en el pasado es figura para los que nosotros hemos alcanzado en los últimos tiempos. Por eso no podemos decir, olvidémonos del Antiguo Testamento y quedémonos con el Nuevo, porque estamos en un nuevo pacto. Eso no puede ser, porque toda la palabra del Señor, hermano, es eterna. Entonces no podemos olvidarnos y dejar. Ahora, sabemos muy bien que estamos en un nuevo pacto, claro. Y este nuevo pacto nos hace merecedores de nuevas promesas. Y estas nuevas promesas son conforme al Hijo. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque la ley se hizo, ¿para qué se hizo la ley? La ley se hizo para esclavizar. Nadie podía vivir bajo la ley. Uno la vivió. Se llama Cristo. Te lo voy a decir otra vez. Se llama Cristo. Jesucristo, Él es nuestro libertador, amados hermanos. No podemos olvidarnos de eso. Porque en todo fue tentado y en todo no fue culpado. Entonces, la autoridad nos hace hacer señales. Es más, la buena autoridad nos hace brillar. Nos hace brillar en nuestro lugar de trabajo. Nos hace brillar en casa. Nos hace brillar en la iglesia. Por eso la palabra dice que somos luz, pero no es solamente con venir a la iglesia, porque mire, nosotros somos tan naturales que nosotros pensamos que tan solamente haciendo ciertas cosas, entonces nosotros empezamos a superarlas, y no necesariamente. Porque hay gente que puede estar 20 años en la iglesia y nunca crece. Más bien es un enano espiritual que se llena, hermano, de versículos, de versículos, de versículos. Y luego, hermano, trata la manera de poderlos explicar. Pero en la realidad, a causa de su crecimiento, que no es mucho, no puede llegar a hacer esas maravillas. Entonces es importante que nosotros seamos luz. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, habíamos tocado algunos puntos. Dentro de eso hablamos de la autoridad en la familia. La autoridad de la familia, hermano, era muy importante. Eso lo podemos ver en Éxodo, capítulo 4, versículo 20. No me voy a quedar ahí. Esto ya lo explicamos, hermano. Me tomé todo el tiempo para poder explicar 3, 4 versículos. Pero Moisés sí lo hizo. Por ejemplo, Moisés, hermano, tenía una autoridad sobre su familia increíble. Su esposa, hermano, sabía quién era Moisés. No solamente él, sino que también sus hijos. Por eso es importante, hermano, si nosotros estamos en la iglesia, a los primeros que debemos demostrarle nuestra autoridad de parte de Dios, es a nuestra familia, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Porque esa va a ser, hermano, esa va a ser la punta de lanza. Por medio de la palabra que nos va a catapultar a que nosotros somos diferentes, que no nos hemos quedado, hermano, en un solo punto. Bueno, eso ya lo hicimos. Hablamos sobre la autoridad de la casa, tocamos Esther capítulo 1, versículo 12. Luego hablamos sobre la autoridad paternal, porque la autoridad paternal, mire, hermano, a ver, ¿cuántos casados hay acá? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted ejerce la paternidad o es solamente tata o papa o padre? A ver, dígame usted, ¿qué es usted? Porque cualquiera le puede llamar papá, pero puede ser un papá que nunca esté en casa, entonces no ejerce la paternidad. Al no ejercer la paternidad, no va a tener autoridad. Por eso estuvimos viendo que esa palabra autoridad se deriva del verbo latino augere, que quiere decir ayudar a crecer.
Por eso, hermano, a ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Por eso no se casan, hermano. Por lo menos diga amén a alguien que medio lo ve ahí, aunque sea despeinado, pero más de alguien, hermanos. Y hay despeinadas también. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Por vos lo voy a decir, papá. ¿O será, hermano, que ya oyeron a los que son casados y, ya cambiaron de parecer, va? Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermano, dio buenos consejos. Dijo que el matrimonio era tribulación. Bueno, eso está allá en 1 Corintios. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? Porque después usted se va llorando, hermano, y lo que anda buscando es casarse. Entonces, el que es soltero debe de saber que en algún momento que llegara a ser papá, la paternidad va a ejercer la autoridad. Y la autoridad, la verdadera autoridad, es ayudar a crecer. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos hijos, hermano, no porque son nuestros hijos les tenemos que comprar el alimento, el vestido, los zapatos, la bebida, la cobertura. No, no solamente eso, sino que es de empezar a guiar, mire, con pasos seguros y firmes. Porque si no el hijo, hermano, mire, los hijos ven a los papás. Ven a la mamá. En los primeros años los hijos ven a la mamá y todo es su mami, 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 mami. Pero ya hemos hablado que llega un tiempo determinado y empiezan a ver al papá. ¿En dónde está mi papá? Claro, el olvidado. Nadie se recordaba del pobre tata porque el papá todo el tiempo trabajando. Pero llegan las hijas y los hijos, empiezan a tener hijos y empiezan a ver en dónde está su papá. Por eso le estaba explicando yo a los hermanos que tengan cuidado dejando hijos por cualquier lado, porque los hijos se crecen y después buscan a su papá. Lo peor en esto, o lo mejor, no sé cuál de las dos sería, que cuando lo encuentren, le van a preguntar, ¿por qué me abandonaste? Hermano, estas son preguntas que van a llegar al corazón. Pero le voy a decir algo. Usted va a estar más viejo y su corazón, su alma, ha cambiado. Por eso ahorita, hermano, usted le decía, no, pues yo rápido le voy a decir, es que, fíjate que tu mamá y que no sé cuánto y no sé quito. No, cuando pasen años, usted se va a dar cuenta que tiene otra clase de mentalidad. Y ya las mismas respuestas no van a ser las mismas. Lo va a encarar, lo va a enfrentar. Y puede ser que lo vaya a odiar. Entonces todo eso, hermano, es cuando usted debe de empezar en este momento a que las criaturas, sus hijos, les tiene que ayudar a crecer. Porque en algún momento se va a llegar a que necesitamos estar con ellos. Ok, bueno, entonces ya hablamos sobre eso, hermano. Estuvimos hablando también sobre cómo puede la autoridad disminuir. Hablamos que la autoridad paternal hay que ganarla. Para ejercer autoridad es necesario huir del autoritarismo. El autoritarismo es decir, yo. El que es, hermano, el que le gusta el autoritarismo es aquel que solamente se ve él. Y eso ya lo vimos. Solamente se ve él. Yo, ¿qué digo yo? ¿Qué es lo que debes hacer? Porque yo te lo dije. Yo. Y si, hermano, si no se hace lo que usted dijo, ay Dios mío. Entonces el autoritarismo es una acción nociva que afecta la autoridad paternal. Por eso, hermano, tampoco le estoy diciendo que usted se haga amigo de sus hijos. Ya voy a llegar a eso porque eso también ya lo expliqué. Pero hay, hermano, puntos bien interesantes que necesitamos abordar. Bueno, todo esto, hermano, ya lo estuvimos enseñando el día domingo. Usted puede, hermano, entrar a YouTube, ahí usted puede encontrar este tema del día domingo.
También hablamos que la autoridad no nace nunca del miedo ni la imposición. Cuando se hace de esa manera, hermano, quiere decir que tenemos una idea muy errónea de lo que es la autoridad y necesitamos aprenderla. Y todo lo vamos a hacer, hermano, con amor. A la vida, qué interesante. Porque el amor, dice la palabra, el verdadero amor que dice, echa fuera el temor. No está diciendo el amor, no. El verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor no es solamente un sentimiento. El verdadero amor es un entendimiento y una revelación que viene de parte de Dios. Oiga, viene de otra dimensión, que entra a esta dimensión y que usted la entiende y que empieza a obrar en ella. O sea, usted, ¿sabe cuál es el verdadero amor? Que usted se ponga de último. ¿A quién le gustaría estar de último? No, pastor, mira, a mí no me esté hablando de último porque, por favor. No, hermano. Estar en la última fila no necesariamente es malo, sino quiere decir humildad. Y nos cuesta tener humildad. Sobre todo nosotros los que somos hermanos padres. Bueno, entonces estuvimos hablando sobre la pérdida de la autoridad paternal. Varias de ellas es la ausencia paternal, el abandono paternal, la inmadurez paternal, el rechazo paternal. Hermano. Tantos errores, hermano, que posiblemente hemos hecho. Y hay otros errores que posiblemente han hecho nuestros padres. Por ejemplo, no sé cuántos hermanos habrán acá que tal vez sus padres tuvieron un divorcio. O puede ser que algunos de ustedes nunca han conocido a su papá. O puede ser que no conocieron a su mamá. Pero eso ha afectado, hermano, y afecta lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces estas afecciones, hermano, estas situaciones que nos afectan, terminamos afectando a nuestros hijos. Porque a veces queremos hacer lo positivo. No lo positivo, sino lo opositivo. Por ejemplo, yo conozco a un hombre que su papá, hermano, Dios mío, nunca lo dejaba hacer nada. Voy al parque, no. Voy a jugar, no. Voy a tal lado, no. Todo era no. Era muy contadas las veces que dijo que sí. Ahora, ¿cómo es él con su hijo? Permisivo. No, yo no quiero ser como mi papá. Entonces, hermano, marcó un extremo el padre. Entonces, el hijo ahora marcó un extremo con su propio hijo. Ese es un problema. Y muchas cosas, hermano, pueden venir sobre eso. Bueno, hablamos de la irresponsabilidad paternal, el menosprecio, el desinterés, el desamor, etcétera, etcétera. Y hablamos de este error. En muchas ocasiones hay padres que para evitar conflictos con sus hijos o para lograr que estos los tomen de confidentes, para que no le oculten ciertas cuestiones, adoptan la modalidad de amigos de sus hijos. Hermano, por favor, a ver, ¿cuántos padres hay acá? Usted no puede ser amigo de sus hijos. Eso es lo que le enseñan allá afuera. Y se jactan por eso. Yo y mi hijo somos grandes amigos. Es que no pueden ser grandes amigos. Porque el amigo no corrige. El amigo no educa. Por eso es importante que usted, hermano, usted puede tener un acercamiento con sus hijos. Amén, le conviene. Pero eso no quiere decir, hermano, que vamos a acercarnos de tal manera que vamos a perder los roles que ya están puestos en la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca dice que un padre se hizo amigo de un hijo, sino que habla del amor. Y habla de una autoridad. Puede ser que suene, hermano, grosero. No, hermano, porque mire, yo lo vi en una película. Es más, una psicóloga dijo, no, si los psicólogos mismos dicen que no puede haber
esa relación de esa manera. Afectan a sus hijos, si no, léalo usted. Si usted lo quiere leer. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo. Es más, la que está hablando aquí es una psicóloga, no es cristiana. No crea que esto me lo estoy inventando. Porque los psicólogos saben muy bien cuando una persona, hermano, tiene un trastorno. Nunca van a poner a sus papás como amigos, sino como autoridad. Por eso es importante que nosotros vayamos, hermanos, sabiendo, y dejar ciertas adopciones que se dan solamente porque las oímos. Cuidado con eso. Ok. Entonces, lo cual es incorrecto. Oiga lo que dice ahí. Tal como dice una frase que adopté. La que está hablando es una psicóloga. Los padres que se hacen amigos de sus hijos, los dejan huérfanos. A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos los quisieran dejar huérfanos? Ninguno. Yo no quisiera dejar huérfanos a mis hijos. Quisiera, hermanos, ser eternos para verlos y ver a mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Pero obviamente no podía alcanzarlos. Pero es muy importante. Bueno, reconozcamos, hermano, que la autoridad es una. Por eso los que estamos en la iglesia debemos de aprender autoridad. Por ejemplo, el esposo debe de tener su autoridad. Y la esposa también. Porque los dos, hermanos, van a empezar a criar. Entonces ya hemos hablado que el papá es el que instruye. Eso está en la Biblia. Y la mamá es la que enseña. Por eso, hermano, la autoridad del papá, en el momento de instruir, si no lo ha hecho, hermano, mire esto, con justicia. Porque hay muchos papás que dan buenos consejos, malos ejemplos. Eso no puede ser así. Dijo, cuidado, te vas a robar algo. Por favor, te van a llevar preso. Pero usted, hermano, se roba lo que hay en su trabajo. Se vive robando los lapiceros, se vive robando el papel. A la hermana, imagínese robarse el papel de baño. A la gran chucha. Yo trabajé en esa compañía de 14 años. Y había un manejador que cuando se iba a su casa, entraba al depósito donde estaba todo, hermano, las órdenes que venían. Todo lo que era con referente a limpieza de la oficina. Y cada vez que entraba ahí, se llevaba una bolsa de papel para baño. Hermano, yo le digo con toda honestidad, él entraba, hermano, ya no le daba pena, sino que él entraba y sabía que yo estaba ahí descargando mi camión, él agarraba una bolsa que tenía como 6 o 8 rollos de papel y se los llevaba, los ponía a su carro y se despedía de mí. Hey, Eric, we'll see you tomorrow, pal. Yo, bueno, pues entonces, no sé. Y dije, pues tal vez de repente yo también me puedo llevar mis rollos, ¿va? Pero la verdad es que nunca lo hice. Le digo la verdad, yo nunca lo hice. Hasta que un día, hermano, hasta que un día me llamaron. ¡Ja! ¡Qué asustada la que me dieron, hermano! Me llamaron a la oficina y me dijeron, Eric, necesitamos tu ayuda. Por favor, ¿nos puedes decir quién se ha estado llevando algunas cosas que se nos han estado desapareciendo del lugar donde ponen, hermano, todo lo que se utiliza para la limpieza de la compañía? Y yo me asusté, hermano, porque me estaban viendo, pero me estaban probando si tal vez yo también era cómplice. Y yo no quería decir. El problema es que cuando ya me estaban así como queriendo echar la culpa a mí, hermano, entonces mejor suelto la sopa.
le dije, yo sé quién es. Y le di el nombre, hermano. Y lo echaron. Pero ya se las huelía. No solamente me preguntaron a mí, sino le preguntaron al resto, hermano, de los que trabajaban ahí. Entonces ya corroboraron varias versiones y se dieron cuenta y lo echaron. Entonces, hermano, qué feo que nosotros, mire, querramos tener autoridad, pero nuestros hijos vean que estamos haciendo lo contrario. Entonces eso nos hace ser hipócritas, o sea, doble cara. Entonces decimos una cosa a nuestros hijos y empezamos haciendo otra. Entonces así no se puede. Es por eso que hay mucha gente fuera de la iglesia que no quiere venir a la iglesia. Porque somos trinqueteros. ¿Entiende qué es trinquetero? No es mala palabra, ¿verdad? Porque para algunos países puede hacer que sea mala palabra, hermano. Y ya me da miedo a veces de hablar a mí una palabra. Trinquetero, hermano, quiere decir chanchullero. Bueno, después le explico, es que está en hebreo. Es una palabra hebrea. Bueno, entonces, hermanos, por favor, necesitamos tener autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para con nuestra familia. Pero si realmente no la ejercemos, nunca los hijos la van a recibir. Le digo algo, los hijos en cualquier momento, anyways, no van a estar de acuerdo. Porque los hijos nunca están 100% de acuerdo con los padres. Por eso usted les tiene que ir enseñando, hermano, algunas cosas que posiblemente sean malas para ellos, pero al final usted sabe que es bueno. Por ejemplo, quítele el celular a un jovencito. Ay, ay, ay. Lo va a ver feo. ¿Alguna vez le ha quitado el celular a su hijo? Sí. Yo le he quitado el celular a mi hijo, porque es mío. Él no tiene. Y de repente los agarran, hermano. Mire, le digo algo, con toda honestidad. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cuál es mi password para entrar al teléfono? Ahora, yo no se los he dado a ellos, ni se lo he dado a usted. Ahora, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo saben ellos? Hermano, porque andan viendo de qué manera, hermano. Mire, sin necesidad de ver, solo mira el dedo. Pon, pon, pon. Ah, ya sé. Al ratito, mire, van a probar, hermano. Y ese es. Por eso lo saben. Lo voy a cambiar. Ya lo voy a cambiar. Lo que pasa es que no sé cómo se cambia, pero ya lo voy a cambiar. Ya les voy a preguntar. Ay, 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 hermano. Resulta que ahora ellos saben más que uno. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, padres, cuidado. Bueno, pero ahora le quiero hablar de otra autoridad. Mire, ya me llevé casi media hora con eso, hermano. Solo media hora nos queda. Le voy a hablar de la autoridad en la enseñanza. Porque si una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de tener autoridad es cómo enseñamos. Porque, hermano, el que tiene autoridad en la enseñanza sabe muy bien lo que está enseñando. Cuando no hay autoridad en la enseñanza es que solamente está repitiendo lo que alguien dijo. Por eso es muy importante a todos los hermanos, a todas las ovejitas de ministerios de Ebenezer Boston. No solamente podemos estudiar para el examen de doctrina, porque no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que usted vaya conociendo, hermano, la enseñanza. Pero no solamente que se la pueda memorizar y 2 días se le olvida, sino que pueda retenerla para que usted pueda ir tomando autoridad de la enseñanza. Y eso es un trabajo de los maestros.
Por eso el maestro, hermano, el que es buen maestro, que vamos a hablar de los maestros. Porque hay antimaestros y hay pseudomaestros. El antimaestro, hermano, lo que enseña son dogmas. Sí, claro, también, de alguna manera somos humanos, pero son nocivas y se hacen falsos. Por eso hay falsos maestros, hermano. Ahora, ellos creen, hermano, de alguna manera que están enseñando sana doctrina, pero no hay nadie que los esté observando. Por eso, hermano, es muy importante que haya cobertura. Ah, no, hermano, es que mire, yo me comunico con el Señor verticalmente. Mire, Él y yo aquí, mire, no necesitamos a los demás. Esa es una bomba de tiempo. Ese tipo es una bomba de tiempo. Porque todo lo que venga a su cabeza va a decir esto. Dios me habló. Dios me dijo. Dios me reveló. Al hermano. Mire, toda la enseñanza ya la tenemos. Se llama Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? ¿Qué quiere decir libros? ¿Qué quiere decir escritura? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Ah, va. 66 libros. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros sepamos que para poder enseñar necesitamos autoridad, pero necesitamos conocer las Escrituras. Por eso el que lee la Biblia no crece. El que la escudriña, ese es el que crece. Escudriñar es agarrar y, hermano, como usted ha tenido alguna vez una roncha que le pica y qué rico se siente. Ay, qué rico. Máximo cuando es en la espalda. Ay, ay, ay. Uy, aquí, mi amor, ahora de este lado, ahora aquí, ahora allá. Aprovecha, ¿va? El escudriñar es tomar su tiempo. Vamos a leer la Biblia. Sí. A saber, ¿cuántas palabras? A ver, ¿cuántas palabras en la Biblia usted ha leído que realmente no sabe qué quieren decir? Varias. Por ejemplo, escudriñar. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted lee la Biblia? Ay, Dios mío, todos los días, hermano. No hay ningún día que no la lea. Ah, vaya. ¿Y cuánto la escudriñas? ¿Qué es eso? Porque en el escudriñar es donde vamos a encontrar los misterios. Por eso, hermanos, dentro de los ministerios, dentro de la mano poderosa del Señor, el ministerio magisterial o magistral. De las dos formas está bien dicho. El que abre el oído. ¡Puc! Por eso es necesario, hermano, que nosotros como pastores tenemos que, hermano, asegurarnos que lo que venimos a enseñar aquí, hermano, no sean tonteras, falsedades. Y si usted en algún momento todavía no ha entendido, no vaya a debatir. Primero váyase a casa y vaya a leer todo correspondiente a eso. Ok, un momento. Yo escuché algo aquí que no entendí muy bien. Pero quiero asegurarme. Váyase, véale todos los ángulos. Porque la palabra tiene 4 dimensiones. La cuadrimensión de la palabra. Lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo. Esas eran las dimensiones del arca. No se va a poner solamente de un lado. Ah, no. Yo ya oí que eso no es cierto. Pero si el otro hermano que le dijo también no sabe. Necesitamos entrar y necesitamos internarnos en la palabra y empezar, Señor, yo quiero conocer la verdad. Ahora, eso fue lo que le pasó a los escribas. Hermano, llegó Jesús y no le entendieron. Y Él era la palabra, Él es la palabra. La palabra de Dios se manifestó en carne. Jesús. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Ok. Entonces, faltando casi 15 minutos. Mateo capítulo 7, 28-29. Mire lo que dice ahí.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ahí podemos ver varias cosas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué quiere decir doctrina? Gracias, papito. Te bendiga. ¿Qué quiere decir doctrina? Hermano. ¿Quién tomó ya doctrina básica aquí? Todos. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Doctrina es una palabra griega que quiere decir enseñanza. Eso es lo que quiere decir. Entonces viene el Señor y empieza a enseñar. Cuando empieza a enseñar, les empieza a enseñar con una autoridad que no habían tenido. Esa palabra autoridad, ustedes deben saber que es la palabra exousia, que es una palabra griega que quiere decir ¿qué? Poder. Pero también quiere decir libertad. Hermano, quiere decir verdadero, quiere decir muchas cosas. Entonces, cuando el Señor empieza a enseñar, ellos se daban cuenta que la forma en que Él enseñaba era tan firme y tan real que sabía lo que estaba diciendo, que eso lo que hacía era cambiar de nivel, cambiar de pensamiento, hacer cambiar de pensamiento por medio de un poder sobrenatural y ser transformados. No cambio. Hermano, el cristiano que quiere cambiar, vuelve a cambiar. No, yo quiero cambiar, yo quiero ser buena persona. Ok. A la semana empieza a cambiar su forma de ser, a ser buena gente, más admirable, más caritativo. Pero después, cuando está enojado, vuelve a cambiar otra vez, a ser el mismo ogro de siempre. Malcriado, mal hablado. ¿Cuántos dicen todavía malas palabras? Hay gente que dice que son cristianos, hermano, y dicen mal. Mire, la mala palabra o el hablar mal quiere decir maldición. Cuando usted insulta a otra persona, lo está maldiciendo, hombre. ¿Para qué quiere usted? Porque la maldición tiene efecto boomerang. A la manera que usted maldiga, a los años, al tiempo, recae en usted. ¿Para qué? Es eso lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Entonces viene el Señor y les empieza, hermano. Pero eso quiere decir que los escribas, porque los escribas, quiere decir maestros. O sea que los maestros regulares solamente, hermano, se internaban en lo que quiere decir logos. ¿Qué quiere decir logos? ¿Ah? Letra. Por eso cuando solo nos ponemos en el logos, hermano, solo la letra, como que somos repetidora. Logos quiere decir palabra. La palabra palabra se dice logos, rema, verbo. El verbo es palabra en acción. Rema es una palabra revelada que viene de los cielos. Y logo es la tinta que está en el papel. Entonces hay diferentes. ¿Cuál es la que ustedes... hermano, yo logos. Entonces está bien, no hay clavo. Porque hay bebitos espirituales. El bebito espiritual, hermano, él solo quiere ver y está curioso. Yo quiero ver cómo me puedo ganar la lotería y voy a ir buscando a ver en dónde puedo encontrar algo aquí que me diga que voy a ser millonario. No, eso no. Primero tiene que aprender una buena administración y una administración de parte de Dios. Cuando ya entendió y empezó a aplicar, hermano, los principios de la palabra en administración, entonces el Señor le empieza a dar poquito, oye, poquito, sí, poquito, toma. ¿Ya puedes 2? Te voy a dar 3. ¿Ya puedes 3? Le voy a dar 4. Y así va hasta que le llega a dar grandes, hermano, administraciones. Pero todo tiene que venir con enseñanza. Va, sigamos pues, porque ya me quedé acá.
Mire lo que dice Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por eso, hermano, cuando hay una palabra, cuando usted sabe muy bien que le está viniendo de parte de Dios, la comezón de oír no puede parar. Usted quiere internarse más, pero, ok, él dijo ahorita, habló sobre los lugares intermedios. ¿Qué quiere decir en lugares intermedios? Entonces va a su casa y va a empezar a leer lugares intermedios. ¿Qué puede encontrar en lugares intermedios? Necesita enseñanza. Lugares intermedios, usted sabe muy bien que ahí está el Seol, ahí está el inframundo, el lugar de los muertos, el Hades, las prisiones de oscuridad, cárceles. Ahí es donde van los muertos. Pero no todos, hermanos, van a lo mismo, sino que aún en el Seol hay orden. Hermano, si las bestias que están debajo de la tierra, que están bajo la autoridad del ángel del abismo, que es Abadón o Apolión, no pueden estar juntamente con las otras almas, hermano, que de alguna manera están pagando hasta su último cuadrante. Ni con los ángeles que descendieron, hermano, y están en prisiones de oscuridad eternas. O sea, de ahí nada. O sea, sí van a salir en el gran trono blanco, porque ese va a ser el juicio. En ese juicio es solamente para mandarlos al lago de fuego. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo. La autoridad es muy importante. Muy importante. Es una autoridad espiritual. Pero se va a evidenciar en lo natural. Se va a evidenciar en lo natural. Por ejemplo, mire esta. Hablando de la autoridad. Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Esa es una maravilla. Ahora, yo le dije en el principio que aquel que tiene vara de autoridad va a hacer maravillas. Va a hacer maravillas. Porque la autoridad, amado, la autoridad es una exausia, es un poder. No estamos hablando solamente de autoridad. Mire, si usted se me para ahí en la esquina, por favor, y ahí no se me mueve. Todos los hermanitos que vengan me los van poniendo del lado izquierdo, y si vienen tarde del lado derecho, pero si vienen más o menos en medio. No, eso es mandar. Ya hablamos que eso no es autoridad. La autoridad es un poder que entorna y que da una manifestación de transformación interna primeramente y que se va a manifestar afuera. Eso es. Para el que la reciba, porque hay otros que no la reciben. Entonces hay varias cosas que nosotros debemos de entender. Entonces aquí hubo una transformación. Oiga, hermano, por favor, el agua, ¿la transformaron en qué? En sangre. Le digo algo. O mejor dicho, le pregunto algo. Vale. Usted que escribía en las escrituras, ¿qué número de plaga es esa? ¿Cuántas plagas fueron? Ok, ¿qué número de plaga es esa? ¿Ah? La primera. Espérese, mire pues, oiga. El Señor comienza haciendo maravillas con Moisés, pero le dice algo, golpea. Por eso dice ahí, yo golpearé. ¿Alguien tiene la eSword aquí? ¿Alguien de eSword conectado? Vaya pues, hermano, por favor, hombre, trae iPad, tiene su eSword conectado. Yo quiero que me busque ahí esa palabra golpear. Ahí está el numeral en hebreo. Esa palabra golpear quiere decir muchas cosas, pero dentro de varias quiere decir enclavar. Quiere decir afirmar con clavos.
Por eso, hermano, búscame aquí el proverbio donde dice que las enseñanzas de un maestro son como clavos hincados. Porque al maestro, hermano, oiga esto, el ministerio del maestro es poner la tau, señal. Por eso es importante, por eso dentro de una de las cosas que hace el maestro es clavar, asegurarse que lo que está enseñando va a quedar bien clavado. Por eso es muy importante. Ahora, ahí inició, mire qué interesante, las maravillas con la vara. Pero hay otra. Estoy hablando de la autoridad en la enseñanza. Por eso que el que tiene autoridad transforma. Tiene esa facultad de transformar porque hay un poder de parte de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 2, 7 y 10. ¿Usted lo conoce? Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Por eso si uno de los ministerios, hermano, el ministerio magistral, transforma el agua. ¿Cuál es la figura del agua? La palabra. ¿En qué? En vino. Usted estuvo escuchando la profecía. Las profecías estuvieron hablando del agua y estuvieron hablando del vino. Y el vino es figura de gozo. Por eso, hermano, aquel que oye la palabra del Señor y se transforma el vino. ¡Qué lindo! Yo quiero más. Mire, pastor, por favor, deme un poquito de tiempo. Yo quiero aprender, yo quiero que me explique bien. Me gustó esto, pero esto no lo sé mucho. Es el que transforma el agua en vino. ¿Lo tenés ahí? Sí, es Eclesiastés 12:11, dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. ¿Ya vio? Son clavos bien clavados. Por eso el maestro tiene que asegurarse que lo que está enseñando está bien clavado. No así todo aguado. Papito, poneme ahí un cuadrito aquí. Ay, una tachuela así con el dedo. Al rato se va a caer. El maestro se asegura que tenga un clavo, hermano, que sea grande y que tenga su martillo dispuesto a llegar hasta tocar madera. Él va a buscar la columna. ¿Dónde está la columna? No, aquí solo es sheetrock. Aquí hay columna. Aquí lo voy a clavar. Ese cuadro no se va a caer. Por eso es importante, hermano, pero hay que tener autoridad para enseñar. El que no tiene autoridad para enseñar, miren, hermanos, lean, y si tienen preguntas me llaman. Qué feo, hermano. Ese es ser aguado. ¿Sabe qué es eso? Ese es ser acomodado. Y, hermano, puede llegar gente, por eso, mire, tal el pastor, tal las ovejas. No sé, el pastor nunca nos ha hablado de eso, hermano. Yo la verdad, mire, yo lo que hago es al YouTube, un YouTubazo, y ahí voy, ahí ando. Sí, pero el YouTubazo está aquí, está allá, está el ministerio tal, la iglesia cual, el ministerio no sé cuánto, hermano, es un caldo de cultivo, está todo metido ahí, y usted, ¿qué va a recibir? ¿Qué es lo que está recibiendo? No, esto me gusta. Yo creo, porque hay gente que dice, yo creo. Mire, a mí me alegra cuando los hermanos dicen, yo creo, porque yo sé que puede estar equivocado. Si me dice, la palabra dice, no, entonces vengamos y escudriñemos. Veámoslo, pero con mucha diligencia, para que no cometamos errores. Entonces la enseñanza,
Hay que tener autoridad para enseñar. A los hijos se les tiene que enseñar con autoridad. Y la autoridad es con el buen ejemplo. Si no hay buen ejemplo, hermano, usted se lo puede decir, no, viera que mis hijos, qué lindos son mis hijos. Se parecen a mí. Sí, pues por eso están torcidos. O sea, se parecen a usted de la cara. O algunos a saber, va. Ok, sigamos, porque ya solo me quedan unos minutos. Esta, hermano, esta es otra autoridad. Por eso le estoy hablando a las autoridades. Mire pues, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entren, los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermano, entonces esa es otra autoridad, pero grosera. Hijo de la hermano, la autoridad abre el mar. Ahora, ¿cuál es la figura del mar? El mundo. Por eso, hermano, cuando hay autoridad, mire, las cosas que no son pueden ser, aunque sean en medio del mundo. Porque el Señor es poderoso. Por eso, hermano, mire, el que tiene autoridad, el que tiene vara de autoridad, muchas cosas pueden hacer, aún en el mismo mundo. Por ejemplo, le leo Éxodo 14, 10, 14. Pónganme atención, por favor. Mire, pues, rapidito. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Usted ya sabe la historia. Ellos habían salido de Egipto, pero después el Faraón se arrepintió y empezó a perseguirlos. Y dijeron a Moisés, ¿no hay sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mire la boca de estos desventurados. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los hermanos, a los egipcios? Mire pues, hermano, mire esa gente. Pero perdone, eso no está lejos de la realidad. Hay gente que todavía quiere seguir haciendo lo que quiere seguir haciendo. Y en pocas palabras le dice al pastor, mire pastor, usted últimamente no se mete en mi vida. Amén. Amén. Yo dejo. Porque yo no soy dueño de su alma. Yo no pagué con su alma. Yo no pagué por su alma. El que pagó es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo entrego a Cristo. Mira, Señor, aquí ya no se puede hacer. Al menos yo ya hice lo que tenía que hacer y todo. Aquí te lo entrego. El Señor empieza a obrar. Él va a obrar de la manera más conveniente para Él, pero pensando en su salvación. Entonces estos que estaban aquí, no te dije yo eso, Moisés, por favor. Ahora mira en qué lío nos metimos. Aquí está el mar, aquí vienen los egipcios y aquí estamos nosotros y no tenemos escapatoria. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y mire lo que le contesta Moisés, hermano, todavía benigno. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Hermano, mire con qué firmeza le dice eso, que tenía autoridad, tenía vara. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que tiene vara puede abrir las situaciones difíciles. Yo me recuerdo, hermano, yo iba con mi pastor cuando tenía situaciones difíciles, sobre todo en el trabajo. Mire, hermano, el enemigo va a tratar la manera de ver cómo le pone tropiezo. Y en muchas ocasiones los tropiezos son en su trabajo. Y yo tenía tropiezo en mi trabajo.
No sé por qué los que llegaban a pedir trabajo y eran despachadores, hermano, me hacían problema. Y yo iba a hablar con mi pastor y le decía, mira qué problema, todo el tiempo es el mismo problema, todo el tiempo es el mismo problema. Pero ¿sabe qué? Siempre oraba por mí. Y después de los días se alivianaba. Entonces yo llegué a entender que las batallas que venían a mi vida, yo las iba a pelear. Pero yo venía con mi ministro, con un ministro que tenía vara, tenía autoridad. Porque hay algunos que prefieren callar y tener situaciones difíciles y no querer pedir, hermano, consejo. Le digo algo, puede hacer que le cueste un poco que se abra el mar. Máximo si usted no tiene autoridad y tiene problemas. Por eso es bueno, hermano, mire, yo preferiría que usted viniera cuando empieza a calentarse el aceite y usted va a meter los chicharrones. Porque una vez ya los chicharrones metidos, hermano, perdone, le digo algo, va a ser difícil porque ya se metió demasiado en el asunto. Perdone, nosotros los ministros no hacemos milagros, hermano. Si el Señor en algún momento lo va a meter en un pozo para mantenerlo bajo de agua. Claro, podemos orar. Pero si hay un trato de parte de Dios, hermano, si usted esperó demasiado. Hay algunos hermanos que tienen problemas muy a fondo, que pudieron de alguna manera ser trabajados en el inicio. Entonces, debemos de tener autoridad. Por ejemplo, otra autoridad es esa, Éxodo 7:9. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones, oiga lo que le dijo, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Otra situación. Por eso los que tienen, hermano, autoridad, usted debe saber que pueden pelear. Qué feo, hermano, que usted quiera salir a la batalla. Por ejemplo, le podría poner esto de ejemplo. Y si me está viendo, hermano, por las redes sociales, amén. Pero este es un testimonio de una persona. Me recuerdo que, yo creo que ya lo he compartido con algunos de ustedes. Hace varios años tenía un amigo. Yo empecé a venir a la iglesia y era muy difícil, hermano, poder entrar nuevamente a ese ámbito, a ese círculo. Es más, todos los amigos que tenía, al ver de que yo venía a la iglesia y les invitaba, como que se empezaban a apartar. Pero como yo estaba bien metido, hermano, realmente ni me daba pena, ni me daba problema. Pero había uno de ellos que era buen amigo mío y lo invitaba a la iglesia. Llegó un tiempo, hermano, que digo, está bien, empezó a ir a la iglesia, hermano. Y cuando empezó a ir a la iglesia, empezaron tentaciones tremendas. Por eso el enemigo, si una de las cosas, hermano, que tiene, sabe su historial, sabe exactamente de qué pata cojea. Y lo que va a querer hacer es entrar por ahí. Entonces, una de las situaciones que tenía este amigo era tener pareja. Tal vez por la forma de ser, que era buena gente y buena onda, pero su forma de ser tal vez hacía que de alguna manera no tuviera pareja. No podía tener pareja. O tal vez no es que pudiera, sino que tal vez las parejas que él deseaba, con quién compartir, las parejas no le ponían atención. Pero cuando vino y empezó a entrar, hermano, y venir a la iglesia, resulta que le hace caso una tipa con la cual soñaba. Ella bailaba en un strip club.
Y en una de esas salidas de hermano, la conoce. A la hermano. Y cuando la ve, y resulta que le hace caso, se le van los ojos. Hermano, de un día para otro dejó venir a la iglesia, obviamente. Y desde esa fecha me ha costado verlo. Si de repente está oyendo, pues, gloria a Dios, el Señor sigue tocando la puerta de su corazón. Y el Señor lo puede atraer. Porque recibió a Cristo en su corazón. Entonces, varias de las cosas, hermano, que debemos ver es que tengamos autoridad. Ahora, usted puede saber muy bien que ahí en el collado todavía me queda algunos segundos para que vaya a descansar a su casa. Pero si una de las cosas fue del collado. Por eso, hermanos, los Moiséses que tienen vara y tienen autoridad, usted sabe que cada vez que levantaba sus manos con la vara, ¿qué pasaba con el pueblo? Abarcaba. Pero los otros, hermano, desfallecían. Por eso, hermano, es tan importante asegurarse, hermano, que el ministro del cual el Señor lo puso, mire, yo no sé por qué lo trajo a usted el Señor aquí. ¿Por qué lo trajo el Señor aquí, hermano? Ah, no, hermano, porque a mí me queda cerca de mi casa. Amén, amén. Pero a otros les queda lejos. ¿Pero por qué lo trajo aquí? ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde necesita la palabra que necesita oír, aunque a usted no le guste. Pero le digo algo, si yo lo invitara a pecar, puede hacer que a usted le gustara mejor. Porque si yo le invitara a usted que fuéramos a la disco, si yo le invitara a usted que nos fuéramos a echar un par de chelas, si yo le invitara a usted que nos fuéramos a echar un par de tacos y que nos fuéramos a la movie los días de la iglesia, usted estuviera contento, algunos. Pero mire que yo, hermano, híjole, ¿sabe qué es lo que le estoy predicando? La palabra, pero a algunos no les va a gustar. Porque confronta. Porque ahí está la llaga. Y la llaga, al meter el dedo en la llaga, duele, arde. Pero amén, eso es bueno, porque eso quiere decir que le están sanando la llaga. Va. Tengo que terminar con esto. Entonces hay autoridad espiritual. Llamó a los 12, Mateo 10:1, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, aquí quiero hacer yo una parada. En Mateo capítulo 10, versículo 1, habla sobre espíritus inmundos. Y en Lucas capítulo 9, versículo 1, habla sobre demonios. Ahora le hago yo una pregunta. ¿Cree usted en los espíritus inmundos? ¿Cree usted en los demonios? Ah, va. ¿Cuántos cree? Va. Si usted cree que hay espíritus inmundos y que hay demonios, usted debe saber que existe la maldad, que existen las tinieblas. Ahora le hago la pregunta, ¿usted le tiene miedo a los espíritus inmundos y a los demonios? No, pero contésteme así honestamente. Imagínese usted está en la noche, hermano, trabajando y se le sale la ciguanaba. O de repente usted, hermano, se despertó y de repente la suegra también se despertó y fue al baño y aquí ven oscuras, hermano, y solo ve el pelo que se le hace así. Ok. ¿Quién le tiene miedo a los espíritus inmundos y a los demonios? Ah, no, hermano, hay gente que dirá, ay, Dios, mandado, me los hace. Hoy en la noche le vamos a mandar un par para ver si realmente le hace los mandados. No, reprendemos, ¿va? No, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Lo estoy poniendo a prueba, porque hay algunos que se la llevan de agente 007. Entonces, si usted cree, y si usted cree que hay tinieblas, ¿por qué no nos rendimos de una vez a Cristo?
si sabe que hay tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque todavía no le ha pasado nada. Eso es lo que pasa. Hasta que tienen que venir experiencias reales. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que no tienen una relación directa con Cristo, personal con Cristo. Nunca la han tenido. Han oído, pero nunca la han tenido. Por eso es de lejitos. Entonces, hermano, usted debe de tener una relación cercana con Cristo. El que tiene relación cercana con Cristo es aquel que es espiritual. Y el espiritual dice la palabra que todo lo cree. Pero, hermano, el que no es espiritual, mire, hermano, yo le comparto mucho lo que usted predica, pero esto sí no. Hay cosas que podemos creer, hay otras cosas que no podemos creer. Este es el estira y encoge, de cualquier manera, hermano, de muchas iglesias. Es la doctrina. Es el estira y encoge. Entonces, debemos de saber que para poder, hermano, tener autoridad sobre un ambiente espiritual que no vemos, se necesita autoridad. De lo contrario, tendremos miedo. Hermano, a mí nunca se me va a olvidar, ay, Dios mío, cuando yo vi a una mujer endemoniada, pero así, grosero, yo nunca lo había visto. Y yo me recuerdo, hermano, que mi pastor estaba enseñando. Mi pastor estaba en escuela dominical, me recuerdo, el domingo en escuela dominical, y estaba con sus dibujitos, hermano. De repente, cuando se da vuelta, ay, Dios mío, está esta mujer, hermano, yo nunca había visto, nunca. Yo me quedé asombrado, hermano. Yo no me quería levantar de la silla. Yo vi cómo se le empezó a transformar la cara. Hermano, se lo estoy diciendo delante de Jehová. Me dio miedo. De verdad. A su pastor le dio miedo. Y me quedé sentado, hermano. Y solo me recuerdo cómo, hermano, estaba sentada y mi pastor se dio la vuelta y empezó a caminar hacia allá, hermano. Yo hubiera salido, yo hubiera caminado hacia allá, no hacia allá. ¿Ya? Yo ese día, hermano, ese día yo iba a servir, yo era servidor. O sea, era yo el que debería de levantarme y decir aceite o agua o lo que sea. Hermano, me quedé inerte. Pura foto. Hermano, perdone, los que estaban ahí también se dieron cuenta. Era un buen grupo. Gracias a Dios, esta hermana fue liberada. Después de algún tiempo, el Señor la bendice mucho. Y considero, hermano, que nosotros necesitamos tener autoridad. Ahora, estuve hablando la otra vez sobre una situación difícil que se dio. Se necesita autoridad, hermano. Por ejemplo, hay espíritus inmundos, hermano, que son enfermedades. Hay demonios que traen enfermedades. Hermano, usted puede ir donde usted quiera y que le den la medicina que debe tener. Pero si es una situación de esas, lo que usted necesita es un pastor. Y hay enfermedades que en el momento el pastor pone el pie en la casa y ¡fuf!, se arregló el asunto. Porque esto va conforme a la autoridad, eso va conforme a la medida de fe. Pero si, hermano, si su fe, ay Dios, su fececita es de aquellas lamparitas de noche, hermano, que apenas si da una gotita, obviamente las tinieblas no van a temer. No, mira que nomás llegó, hermano, Jesús a aquella provincia y llegó aquel corriendo. ¿Y qué tienes contra nosotros? Imagínense, nomás puse el pie en la tierra. Era autoridad. Y todavía le dijo, enmudece. Hermano, ¿y cómo le dijo? Legión. Por eso, hermano, en la autoridad, para poder tomar serpientes,
Eso no es solamente, ay hermano, mire, ahorita le callo yo la boca al hermano o la hermana, no es eso. Se necesita una autoridad para poder ¿qué? Para traer una transformación. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, oiga, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, hermano, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Cuando está hablando cosa mortífera, ahí están hablando aguas contaminadas, falsas doctrinas. Por eso, hermano, el que sabe muy bien al escuchar una doctrina, es una herejía. Esa es una apostasía. Aquí hay aguas sucias, aguas impuras. Esa palabra impuro quiere decir excremento. Esta es palabra, esta es agua que tiene excremento adentro. Por ejemplo, usted se recuerda de un tal que ya se murió, ¿cómo se llamaba aquel que vivía en Miami? ¿Cómo se llama? Para no decir nombres. ¿Cómo se llamaba el apellido de este tipo que estaba en Miami, que decía que primero era el apóstol Pablo? Que después dijo que era un ángel, que después dijo que era Jesús. ¿Así se llamaba Jesús qué? ¿Cuál es el nombre de él? ¿El apellido? Se les olvida. No, pero si les digo qué telenovela y cuál es el que está actuando ahí, Capetillo. Hermano, había un tipo que decía que era Jesús. Y que él había venido y que estaba. No, papá, ¿cómo? No era ese es otro. A saber, va. Pero ese tipo dijo que era Jesús, hermano. Dios mío, y se murió. ¿Sabe qué dijo? Me voy a ir. Ya cuando sabía que tenía un cáncer de no sé cuánto. Decía que ya no había pecado. Por eso todos podían pecar, todos podían hacer lo que podían hacer. Ya podían fumar, podían tomar, podían beber, podían fornicar, podían adulterar. Ya el pecado ya no estaba tenía autoridad sobre ellos, porque ya él dijo que en su segunda venida, o sea que él era Jesús, era Jesucristo hombre, ¿cómo? Miranda. Y que ahora la esposa anda chueca, hermano. Jesús Miranda. Pobrecito, hermano, lo han de tener rostizando, pero grosero. Un falso Cristo. Y ahora la esposa hablando con las mismas tonterías. Entonces, obviamente, ahí hay nido de demonios. Pero hay gente que nunca ha escuchado el evangelio y lo cree y lo sigue. Por eso hay varias situaciones, hermano, y ahí que nosotros necesitamos saber. Ahora, solo déjenme ya terminar con eso. Son 4 versículos. Ayúdame, papá. Todos se los voy a leer. La autoridad nos da poder. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Hermano, la autoridad nos da poder y nos da un poder sobrenatural. Ya solo le estoy leyendo. La fidelidad del no poco. Mire lo que dice. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mire, esto es bien interesante. Ya no nos da tiempo, ya nos vamos. Pero ¿sabe por qué es interesante? Porque la fidelidad nos da autoridad. Por eso ser fiel nos da autoridad. Si una de las cosas que nosotros debemos de tener fidelidad es a su palabra, amados hermanos. Y el Señor sobre los muchos nos va a poner. Tal vez no lo vemos ahorita, hermano. Pero el Señor cumple su palabra. La autoridad es para edificación. Mire, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Por eso la autoridad es para edificar. La autoridad no es para destruir.
la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Por eso, hermano, aquel que dice, no, yo tengo autoridad, y constantemente las palabras, las actitudes, las obras, lo que vienen es a destruir, esa no es autoridad. Eso es machismo o feminismo. Bueno, perdone, el feminismo no quiero decir que, porque hay un feminismo que también es nocivo. El feminismo dio a otra rama que se llama el hembrismo. Entonces ahora es machismo y hembrismo. El hembrismo es aquella línea, hermano, que lo que hace es desviar la autoridad del varón, en donde la mujer quiere regir al hombre. Eso es hembrismo. Y el hembrismo, usted sabe muy bien, hermano, que en estos últimos años, usted sabe que está regido por una entidad femenina. Las tinieblas, la maldad. Cuidado con el hembrismo. Amadas hermanas, si una de las bendiciones que nosotros podemos recibir de parte de Dios es tener cobertura. Por eso usted tiene un velo sobre su cabeza. El velo es bíblico. 1 Corintios capítulo 11, no está en el Antiguo Testamento. Porque muchos piensan que nosotros nos cubrimos, o ustedes se cubren la cabeza, porque así era en el tiempo antiguo. No, en el tiempo antiguo los que se cubrían eran los hombres. Y el apóstol Pablo dijo que el hombre que se cubre la cabeza afrenta su cabeza. Y esa palabra afrenta quiere decir avergüenza su cabeza. Por eso el hombre no se puede cubrir. Pero le dice al revés, a las mujeres les dice que se cubran. Hermano, casi habla todo el capítulo. 1 Corintios 11, empieza a hablar sobre el velo. Dice que es, búscamelo ahí, 1 Corintios capítulo 11, hablando sobre el velo de la mujer. No, hermano, no le estoy imponiendo doctrina. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor para que vayamos entendiendo. ¿Por qué utilizan velo? Porque la palabra del Señor pone el velo como una señal. Entonces debemos de tomar precaución y decir, pero ¿por qué señal? ¿Señal para qué? ¿Lo tenés? 1 Corintios 11. Léeme qué es lo que dice con referente al velo. ¿Alguien lo tiene, hermano? Sí, pero no todos tienen micrófono, ¿va? Ya, va, léemelo por favor, papá. Ya con esto estamos terminando. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Anterior a ese. Déjame hacer un paréntesis ahí. El cabello también es velo. Por eso el velo que nosotros utilizamos sobre nuestra cabeza es para orar y profetizar. No es para que usted lo tenga todo el tiempo ahí puesto. Para orar y profetizar. Por eso el Señor, por eso en su trabajo, hermano, por eso le es honroso a las mujeres que tengan su cabello. Pero eso no quiere decir, hermano, que ok, yo me lo voy a poner de esta manera, entonces no puedo. No. Debemos de reconocer que el Señor nos ha dado velo. Por eso cuando usted esté en su casa, cuando esté en su trabajo, usted puede orar. No necesariamente tiene que ponerse el velo. Es cuando profetiza. ¿Ya? ¿Tenés ahí? El 5 y el 6 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ok. Lo que está diciendo ahí es, si alguien no quiere utilizar el velo, dice que se rape. Claro, hermano, en estos tiempos hay mujeres que se rapan el pelo y se miran muy bien, es moda. Eso es lo que dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Entonces ahí está hablando de raparse la cabeza. Aquella que no quiere utilizar el velo, se puede rapar la cabeza.
Perdone, eso está en 1 Corintios, ese es el Nuevo Testamento, ¿va? El que está hablando ahí es Pablo. Ya. Entonces le dices, rápese la cabeza y no hay clavo, no puede usar. Pero luego, ahí hablando en ese versículo, ya no me leíste lo que andaba buscando, lo voy a buscar yo. No puedo dejarle esa duda, hermano. Mire pues, vamos a venir acá. ¿Qué dijimos? 1 Corintios, ¿verdad? ¿Qué es? Ahí está. Ahora mire lo que dice, le voy a leer, no sé si se puede engrandecer acá. Le voy a leer, aquí está, pero no sé si usted lo ve, se ve allá a lo lejos, ¿verdad? Ok. 1 Corintios, le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad. Oigan lo que dice, sobre la cabeza. ¿Por causa de quién? Por causa de los ángeles. Veamos, ¿qué le parece? Va, sigamos bien. No, pastor, a mí no mucho me convence esa versión. Va, leamos otra. Le voy a leer la versión Oso. Por lo cual, 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Le voy a leer la Biblia, el lenguaje sencillo. Por eso la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar su respeto por la autoridad del hombre y también su respeto por los ángeles. Le voy a leer la Serafín Ausejo. Por eso la mujer debe llevar su cabeza la señal de sujeción por razón de los ángeles. Alá, hermano, o sea, ¿qué más, hombre? Le voy a leer esta, la nueva Biblia latinoamericana hoy. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, las mujeres deben de tener una señal. ¿En dónde? Sobre su cabeza. Y si usted lee los versículos anteriores, está hablando del velo, o sea, cubrirse la cabeza. Estamos hablando de la autoridad. Por eso las mujeres, hermano, las mujeres que se sujetan a sus maridos, hermano, tienen grandes victorias. Por favor, usted sabe que no somos machistas. Gracias a Dios por eso. Sabemos exactamente lo que la palabra del Señor nos indica. Por eso es que usted se cubre la cabeza. Bueno, yo sé que usted ha recibido doctrina. Porque el velo es una doctrina. Le digo algo. Lo menciona en el Antiguo Testamento. Con la que se iba a casar con Isaac. La había ido a buscar, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? El siervo de Abraham. Y dice, ¿cómo? Rebeca era, ¿verdad? Y dice que cuando Rebeca vio que venía, le dijo, ese es mi señor. Sí, dice que se cubrió. Ay, hermano, qué grosero. Pero hermano, esto es doctrinal. Yo le estoy hablando de la autoridad, por eso es importante. La autoridad. La autoridad se ve desde el reino de los cielos, en una dimensión espiritual a una dimensión natural. Póngase de pie, amado hermano.